Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Qué bueno que ustedes siguen más cerca y efectivamente estamos con uno de los protagonistas de ese día a día. Lo hace desde la política partidista, lo hace desde el Congreso de la República y bueno, es un joven que debutó hace 3 años ya, Sí, ¿verdad? Un poquito sorprendió antes. aparentemente, Y sí. definitivamente parece que su comunidad se identifica mucho con lo que hace. José Horacio Rodríguez es diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, representando al partido Opción Democrática y de hecho es vicepresidente de esa entidad política. Bienvenido a Más Cerca. Muchísimas gracias, contentísimo de estar aquí más cerca, por primera vez acá en este estudio, aunque había estado por Sí, teléfono, sí, pero efectivo. por primera vez ya aquí presencial, muy contento de estar compartiendo con este gran equipo periodístico que hace un buen trabajo por la democracia. Gracias, José Horacio, gracias. tenemos un tiempo un poco comprometido y quiero aprovechar al máximo y comienzo preguntándote lo siguiente. Te hemos visto en diferentes debates, eres miembro de diferentes comisiones, mantienes una posición generalmente hacia el lado progresista, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero no sé si es porque te admiran o si es por un tema de rivalidad. Varios congresistas en un momento determinado, una vez lo hizo el senador por San Cristóbal, Franklin Rodríguez, más recientemente lo hizo el diputado Cedeño, te han acusado de ser plagiador de proyectos de ley. Entonces, ¿cuál es la realidad que hay en torno a eso? ¿Por qué te atribuyen eso y qué ha pasado a partir de esas acusaciones que te han hecho? Eso es completamente falso, es lo primero que debo decir. Y lo gracioso es que ambas acusaciones se refieren al mismo proyecto. Entonces yo digo, bueno, que se decidan, o se lo copia a uno o se lo copia a otro. Y la verdad es que no se lo copia a ninguno. El proyecto de ley al que ellos se refieren ambos es el proyecto de ley que busca modificar el Código de Trabajo para establecer una licencia de paternidad. Nosotros planteábamos 21 días laborables, luego la comisión lo bajó a 15, ahora hay un nuevo informe de cara a la segunda lectura, que será la próxima semana, de que sean 10. El punto es que hay un reconocimiento de que el padre debe jugar un rol en esos primeros días en que hay un bebé recién nacido. Que esa responsabilidad no es exclusiva de la madre que acaba de dar a luz, sino que el papá también le toca una cuota de responsabilidad en ese cuidado. ¿Qué garantiza eso, Horacio? Porque eso es una decisión muy personal de cada persona. Claro, cada Pero hay pareja, que la darle los dinámica días para empezar. es diferente. Y yo estoy de acuerdo contigo, Pero esto es una Marisol. mamá machista, mira. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Marisol en que eso requiere un cambio de cultura, porque Claro. hay muchas familias que no están acostumbradas a ver papá cambiando pañales No, nunca. o levantándose por la noche a darle un biberón a un bebé recién nacido, sino que la mamá lo está amamantando en esos días, dependiendo. Pero sí tiene que haber la oportunidad para que así sea. La ley no te lo puede impedir. La ley está prevista y redactada en un modelo en el que se entiende que el único rol que tiene el padre es proveer. Proveer. Y yo pienso que eso está cambiando, y está cambiando yo creo que quizá con mi generación y las generaciones más jóvenes. Yo todavía no soy padre, pero tengo muchos amigos. Bueno, uno de mis mejores amigos recién acaba hace como una semana de tener su primera hija. Óyeme, y ese muchacho yo lo veo que eso es de tú a tú con su esposa. La misma responsabilidad, claro, a ella le toca amamantar, que es un rol asociado, obviamente, vinculado directamente a su rol de maternidad, pero ese cuidado es compartido. Y la cantidad de apoyo que yo he visto, no solamente de padres, sino también de madres, que me dicen, oye, para mí hubiera sido diferente si con mi primer hijo mi esposo hubiera podido estar ahí. Él quería, él se pasaba el día pendiente, llamando, no se concentraba en el trabajo, ver cómo nosotros estábamos. No todo el mundo tiene la posibilidad quizá de tener una madre, todas las mujeres, o una hermana, o una trabajadora de servicio, pero el padre sí es a quien le toca, sobre todo si quiere asumir ese sentido de responsabilidad, Pero ¿a qué de paternidad atribuyes? responsable. Porque bueno, el que el proyecto tenga 3 papás, pues habla bien, Claro, de yo me alegro. repente. Pero finalmente, ¿de dónde crees que viene esa, vamos a decir, acusación? Mira, viene, a ver, son diferentes. Y qué bueno, tiene tres padres de tres partidos diferentes, porque Franklin Rodríguez es de la Fuerza del Pueblo, yo soy de Opción Democrática, pero el diputado Johnny Medina, que fue el último caso, que Cedeño se agarró de Johnny Medina para salir con eso, es del PRM. Entonces ahí vemos tres partidos. Eso quiere decir que hay una voluntad política y que tiene muchos proponentes. Qué bueno, porque al final nosotros lo que hacemos es asumir causas. Esta no es una idea que ni siquiera es original de José Horacio. En la mayoría de países de América Latina, como en una lista de 14 países, ya tienen este tipo de licencia. Nosotros estamos entre los tres países que menos contemplan días Pero para el tiene padre. nuestro Congreso, no solo la Cámara de Diputados, sino también el Senado, una manera de que cuando José Horacio propone una ley
y Anibelca va día siguiente y propone una ley que aunque se llame diferente, quizás se refiera a lo mismo, que te diga, mira, hay un choque, fusionen esto, como que dé una alerta. Los proyectos de ley no tienen derecho de autor. Sí hay una alerta, porque cuando uno deposita un proyecto que tiene una similitud, normalmente la propia Secretaría General le manda una alerta a la comisión para que, recomendándole a la comisión conocerlo juntos, conocerlo de manera simultánea. Pero en este caso, para aclarar, porque a mí me acusaron de robar una idea y yo vi un titular en un periódico que decía que roba una idea peor que roba dinero. Bueno, José Horacio está hablando de esto. Yo le di para atrás a mis redes sociales la primera vez que yo subí una publicación diciendo ¿a qué vamos al Congreso? Una pregunta. Y decía a aprobar una licencia de paternidad para que los padres puedan en términos de igualdad asumir su responsabilidad. Fue en julio creo que el 19 de julio del año 2019 o el 20 y pico de julio del año 2019. O sea, yo tenía apenas 3 o 4 semanas que había anunciado mis aspiraciones a diputado. Yo ni siquiera conocía a Franklin Rodríguez, ni sabía que él aspiraba a senador, ni conocía quién era el diputado Johnny Medina, que ahora son los dos que dicen que yo le he robado la idea. Entonces lo que digo es, se hieren a veces susceptibilidades y a veces hay como una guerra de egos. Y yo digo, no, vamos a dejar los egos de lado, vamos a compartir la paternidad de este proyecto y vamos a darle, porque al final la familia, ese padre que acaba de tener un bebé, esa madre que acaba de dar a luz, no está pensando en quién fue el diputado que propuso esto para darle la gracia. Lo que está agradecido de que puede tener su compañero en el hogar, asumiendo esa responsabilidad. Con tantos papás. Eso debería ser un flash catch, ¿verdad? De éxito. Pero ya ves que estamos en 10 días. sí, ya estamos en día. Yo dije, no, ya hasta ahora yo he ido cediendo, pero ya yo digo, ya de ahí no lo podemos bajar porque si no, no estamos en nada. Ya Actualmente. 2 días de permiso, ni siquiera una licencia, porque es un permiso que, por ejemplo, si el parto fue viernes en la tarde, no fue ningún día, porque el que tenga una jornada de lunes a viernes, ya el lunes le toca ya trabajar. Entonces no tuvo ningún día, incluso hasta el permiso por matrimonio mayor, o sea, por haberte casado, más que tener un hijo que conlleva una responsabilidad mayor. Porque la propuesta es 10 días laborables. Así está vigente la propuesta que presentó, el informe que presentó la Comisión de Trabajo, de la que yo soy miembro, de 10 días laborables, pero eso lo tiene que conocer el Pleno ahora en la segunda lectura, que será en esta semana. En términos económicos, ¿esos 10 días laborables serán cubiertos por el empleador o se ha contemplado alguna solución para las empresas? Porque quizá de alguna manera, por un tema de cultura, ese proyecto reciba quizás ciertos ataques por esa parte. Qué bueno, Carlos, que me haces esa pregunta para poder sí aprovechar y aclarar. Porque sobre todo para aquellos pequeños y medianos empresarios que puedan sentir que eso puede significar una carga, Claro. hay 2 cosas que debo añadir del proyecto. La primera es que el costo de esta licencia, según lo que está contemplado en la ley, en el proyecto que nosotros depositamos, y eso no lo tenía ni el proyecto de Medina ni el proyecto de Franklin, el que nosotros depositamos tenía la salvedad de que el costo lo va a asumir la Seguridad Social, a través de la CISARIL. A través del subsidio por maternidad también será extensivo a cubrir ese costo de la paternidad para que el empleador pueda solicitar el reembolso a la Seguridad Social y no verse impactado negativamente. Claro. Entonces los hombres también cotizamos en la Seguridad Social, no solamente las mujeres. Entonces eso también debe asumirlo. Y así está contemplado en el proyecto. Y en segundo lugar, porque hay otra pregunta muy frecuente que me dicen, bueno, ¿y esos hombres que tienen hijos con 5 mujeres, incluso hasta 2 a la vez, con 2 mujeres diferentes? ¿Qué pasará entonces? ¿Van a tener que darle todos esos días acumulados? Porque si tienen 5 hijos, entonces habrá que darle 3 meses de licencia. Entonces, no, el proyecto también prevé, y eso es también algo que diferencia nuestro proyecto el del diputado Medina y el del senador Rodríguez, es que prevé que aplica como uno de los requisitos para poder disfrutar de esa licencia con el hijo que haya tenido una pareja conviviente previamente registrada en la empresa, y usted solamente puede registrar una, dígase, ya sea por matrimonio o ya sea por una conviviente con quien vive en unión libre. Cuestión de que si usted tuvo otro muchacho por ahí, la idea de esa licencia es que usted pueda estar en el hogar, compartiendo esa responsabilidad. Y si sí vives con esa mujer, Y la empresa no lo sabe. o inclusive es tu esposa legalmente, pero no la tienes registrada en el seguro, por la razón que sea. ¿Qué pasa? No, el requisito que pone la ley es haberla registrado en la empresa. Desde que ella tú viste que quedó embarazada, procura de tú la registrarla en la empresa. Mira, mi esposa, esta es mi esposa. O sea, que pueda haber un registro en que te diga quién es esa conviviente, una constancia. El matrimonio sirve como constancia. La dificultad es si no está formalmente casada, porque entonces ahí sí tiene que haber una constancia adicional, ya sea un documento con testigos, una declaración jurada, que pueda demostrar que en efecto... Se pide para la seguridad social normalmente. Ajá, ese mismo documento que se pide tendría también que aportarlo. Horacio, tienes como responsabilidad otras comisiones Sí. en la Cámara de Diputados.
pero quisiera saber que no solamente es tu trabajo no se circunscribe en ese solo proyecto. Ah, no, claro. Ese es el proyecto en el que estos días yo estaba ocupado. Claro, Este es el proyecto. pero necesitamos saber qué otro proyecto tú has introducido para que después no te digan que tú estás plagiando. No, mira, y Hay que además, cacarear los huevos para que la claro. gente lo sepa. Bueno, el primer proyecto de ley que yo deposité se convirtió en la primera ley del año 2021, que fue el proyecto de ley que modificó el Código Civil para prohibir el matrimonio infantil en la República Dominicana. Sí, exacto. Ese era un tema por el cual a nivel internacional incluso se nos acusaba que en el país se permitía, y ciertamente nosotros, a partir de un estudio que hizo un colega abogado, Jaime Rodríguez, para fines académicos, él pudo comprobar casi 1000 matrimonios, más de 900 matrimonios efectuaron con menores de edad, y algunos, incluso varios, en los que la diferencia de edad entre la joven contrayente o la niña contrayente y el esposo era hasta 60 años. Él encontró 3 casos donde la diferencia de edad era hasta 60 años, otros tanto en que la diferencia de edad superaba los ¿Hablamos de 50 o los matrimonios 40 de hecho años. o matrimonios No, ya no, legales? aquí estamos hablando de matrimonios legales. Matrimonios, ok. Porque el matrimonio de hecho las cifras son mucho mayores y lo sabemos, pero estos son matrimonios legales, que es lo que la ley ahora impide, porque los matrimonios de hecho por ley tú no lo puedes decretar, esa imposibilidad. No, es un tema cultural. Es un tema, sí, más complejo, que requiere políticas públicas, sobre todo para combatir la desigualdad y la pobreza, porque si nos fijamos, este tipo de uniones se dan en los quintiles más pobres de la sociedad. Pero para decirle a Marisol, también otro de los proyectos que depositamos recientemente fue el proyecto de ley nacional de teatro para promover el sector cultural, que ha estado reclamando los actores, teatristas, directores, una ley ¿Y eso que no les se complementa proteja. con mecenazgo y con la misma ley que estimula la inversión en el cine? La ley Hay de ingresos en el cine. elementos, pero dejó fuera las artes escénicas. Y por eso nosotros estamos rescatando este proyecto de ley, que fue una iniciativa de la Unión de Actores de Teatro y el Sindicato de Como para Teatristas. complementar el de mecenazgo. Sí, y para fortalecer específicamente el tema de las artes escénicas, que quedan de alguna manera excluidas tanto de la ley de mecenazgo como de la propia ley de cine para los incentivos. ¿Algún elemento que destacar en ese Sí, contempla renglón? incentivos para las producciones teatrales, también tratar de descentralizar, porque hoy en día la mayoría de producciones teatrales están concentradas en el Distrito Nacional, y Totalmente. promueve esa descentralización Villamella ni sabe lo que es un teatro para y está que, cerca. exacto, para promover ese tipo de expresiones artísticas, que yo digo que la República Dominicana nació con el teatro, porque fue una de las herramientas políticas que usaron los trinitarios Sí. para poder promover las ideas independentistas que hoy nos permiten tener un país independiente. José Horacio, quizás me toca, excúsame ahí, porque el tiempo se nos va a hacer la labor como del cloro, aprovechar para aclarar dudas, aclarar, ¿verdad? Cosas. Ujú. Hace unos días vi una lista que me llamó mucho la atención y vi tu nombre, porque en esa lista decía que tú estabas encabezando el grupo de diputados que están boicoteando la aprobación del Código Procesal Penal. ¿Qué ha pasado con eso y qué va a pasar Penal. No sí, sería el penal. el Sería el Código penal, Penal, sí. perdón, el Código Penal? ¿Qué ha pasado con eso? Que todavía, a pesar de los consensos que se articularon, sigue dando vueltas, y el tema de las 3 causales de por sí, que fue excluido del mismo. Mira, yo creo que lo que ha pasado, si hay un proyecto que ha consumido mi tiempo como legislador, ha sido el Pero Código tú has estado Penal. boicoteando No, esa, la no, de aprobación. ninguna manera, al contrario. Ya. Es más, hay momentos en el que yo, y se lo he dicho al presidente de la comisión, Alexis, mira, yo me puedo parar y me voy y se rompo el quórum, pero estoy aquí porque creo en la importancia de nuestro trabajo para darle al país un código, y me quedo echando el pleito hasta el final, aunque muchas veces sé que voy a perder, pero ese es mi trabajo, para eso me eligieron. Pero en el caso del Código Penal, te decía, si hay una ley a la que yo en estos 3 años le he dedicado horas de trabajo en las comisiones, ha sido precisamente el Código Penal. Y yo creo que no se ha aprobado porque los grupos conservadores se han radicalizado y lo quieren o todo o nada. Esos grupos, se había hecho un acuerdo y un consenso para aprobar un código conservador, pero a última hora lo quisieron ultraconservador. Y eso ha impedido la posibilidad de llegar a acuerdos, porque temas que no constituían puntos de controversia hasta ahora, entonces ahora resulta que sí son controversiales y que no se quieren aprobar. Entonces yo siento como que hemos retrocedido en O discusiones sea, que no ya es se solo daban el por tema de sentadas. las 3 causales. No es solo el tema de las causales. Hay muchos otros. De hecho, yo hice un informe disidente la última vez que se conoció en el Pleno, que tenía 6 o 7 puntos disidentes. Entre ellos, por ejemplo, la creación de las jurisdicciones penales militares, que se habían suprimido cuando se aprobó el Código Procesal ¿Se Penal. volvió a eso, en Y serio? sí, este código prevé la creación de las jurisdicciones penales militares. Este código, por ejemplo, mientras el Código Procesal Penal también vigente considera que son imprescriptibles las
aquellos delitos penales tipificados en acuerdos internacionales que la República Dominicana haya suscrito, como son los delitos de corrupción, porque somos signatarios de una convención internacional que proscribe la corrupción. Sin embargo, aquí dice que la corrupción va a prescribir a los 20 años. Nosotros decimos, bueno, estamos retrocediendo en materia de lucha contra la corrupción. Habría también las compuertas para poder permitir de manera impune la violencia en el hogar, la violencia intrafamiliar, específicamente contra niños y niñas. ¿Por qué? Porque decía un párrafo, y eso está en la versión que se aprobó en el Senado, por suerte en el informe que se aprobó ayer o antes de ayer, ya se corrigió, decía que hay un párrafo donde se tipifica la violencia intrafamiliar y decía, no se considerará violencia intrafamiliar la disciplina bien ejercida en el hogar. Y tú dices, espérate. ¿Cuál es la, ¿Cómo cuál es la tú- disciplina bien ejercida? ¿Cuál es la bien ejercida? Tú no puedes simplemente dar luz verde para que cualquier forma de violencia Lo violencia hizo en un guayo, física eso es sea decir. considerada, no, eso es disciplina bien ejercida y por lo tanto no constituye violencia. Y eso ponía en peligro, y yo pienso que es un ¿De qué principio manera constitucional. se ajustó? Bueno, la comisión tuvo reuniones con ANI, UNICEF y varias instituciones que promueven los derechos de la niñez, y ellos presentaron una fórmula que finalmente se adoptó, en la que dice que siempre debe prevalecer el interés superior del niño y no habla. La redacción se corrigió de una manera en la que eso no se pueda esconder o camuflajear como disciplina la violencia. Entonces, ¿crees que estamos en el 23 y prácticamente a la mitad y en la medida en que avanza el año, pues también avanza el fin de esta gestión en el Congreso? Entonces, ¿crees de manera sincera que esta gestión, uno de sus logros al terminar, podría ser la aprobación del penal? Lo veo improbable, pero esta gestión sí logró, por ejemplo, que se aprobara la ley de extinción de dominio, que era una deuda que tenía pendiente porque era una reserva constitucional desde hace una década. Logró que se aprobó la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, logró que se aprobara la ley de regiones únicas de planificación, que son todas leyes que desde la Constitución del 2010 estaban pendientes de aprobarse. Se aprobó la prohibición del matrimonio infantil. O sea, yo creo que ha sido un Congreso productivo. Pero yo veo improbable, para ser sincero, que se pueda aprobar ese código penal. Sobre todo, esto tal vez no muchos se atrevan a decirlo, pero porque ya estamos en tiempos adentrados en tiempos muy electorales. Y eso hace que que se les rehúya a conocer puntos tan conflictivos como algunos de los que están contenidos en el código. No solamente el hecho de que los legisladores tengamos que fijar posición, sino también que tarde o temprano, si el código se aprueba, eso tendrá que llevarse al despacho del presidente para decidir promulgarlo o no. Y poner al presidente en esa posición de tener que promulgar u observar un código con puntos tan conflictivos es algo realmente incómodo y no recomendable para un presidente en miras y en búsquedas de la reelección. Y yo creo que, bueno, es una decisión que, como les decía fuera del aire, tendré que tomar en los próximos meses. Pero yo creo que sí que hay buena política para rato. Bueno, que no sobre se acaba todo, ahora la buena Ignacio, política. eres un diputado que genera muchas pasiones a favor y en contra, ¿no? Y entonces sería bueno que sopesaras eso. No quiero que te me vayas sin una pregunta breve, porque el tiempo ya lo tenemos encima. Bueno, una respuesta breve en la medida de lo posible. No te preguntes. Eres descendiente de mártir a partir de la experiencia que tuvo la República Dominicana, 30 años de dictadura, oprobio. Hemos visto un escenario que el espacio legal pues permite que un descendiente del dictador Trujillo pues tenga hoy ya un partido político aprobado. Esto, de alguna manera, ¿cómo tú lo visualizas y qué impacto ha tenido en ti? Una decisión muy desafortunada para mí, desde mi punto de vista, de la Junta Central Electoral, que abre las compuertas, ¿verdad?, a revivir el neotrujillismo en el país, que de alguna manera siempre ha estado ahí como latente. Uno siempre oye esa frase funesta de, aquí hace falta un Trujillo, de gente que obviamente desconoce la historia. Yo digo que es por ignorancia que cualquier persona puede reclamar o desear que vuelva una persona que provocó tanto dolor, tanta sangre, tanta tragedia, tortura y destruyó tantas familias. Pero el reto es demostrar que esas ideas no encuentran cabida en nuestra sociedad con más y mejor democracia. Aún así, creo que es una decisión que no por
no por la herencia familiar, no por el apellido de quien encabeza esa propuesta política, sino por su discurso y por sus ideas de alabanzas al dictador, de apología a la dictadura, de negación de los hechos, yo creo que constituye una nueva atentado, afrenta a la dignidad de tantas víctimas que nunca recibieron justicia ni reparación de los José daños. Horacio, ¿la Junta o el Congreso quién es que tiene la capacidad de legislar? Porque de acuerdo a los entendidos en la materia, la ley tiene brechas, que es lo que ha permitido llegar a este punto. Mira, las leyes existen que prohíben esas alabanzas a la dictadura. Eso está prohibido Pero por en el ley. caso de la Junta no aprobó la alabanza a la dictadura, sino fue... Bueno, le aprobó el derecho a la participación política a una persona que niega la historia y ha venido al país, porque recordemos ahora que él nunca había vivido aquí ni nació aquí, a querer negar la historia, incluso a mancillar la honra de héroes nacionales. Ellos publicaron un libro, él promovió aquí un libro de su madre en el que acusa a héroes nacionales de crímenes horrendos de la dictadura. Entonces, y crímenes que fueron incluso algunos llevados, de los pocos que fueron llevados a la justicia. Para mí, en democracia no todo se vale, y la democracia también tiene sus reglas. Yo dudo mucho que en Alemania se permita crear un partido que alabando de personas que alaben a Hitler o nieguen el holocausto o reivindiquen el nazismo. Entonces, ¿por qué? Porque la democracia también se protege y se cuida. Entonces, por eso lo rechazo, lo repudio. Y espero que la Junta pueda entregar, porque sé que ya hay muchas fundaciones patrióticas, entre ellas la Fundación de Héroes de Constanza Maimón Esterondo, que ha solicitado a la Junta, a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, la documentación que ellos depositaron que avala ese reconocimiento. Y yo pienso que la Junta está en el deber de entregarla toda completa en detalle para que bueno, todos los que somos herederos de esas víctimas y víctimas indirectas podamos verificar si realmente se hizo un buen trabajo. Bueno, muchísimas gracias, José Horacio Rodríguez, vicepresidente del Partido Acción Democrática, diputado en la boleta de esa entidad política por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Un placer tenerte más cerca. El placer ha sido mío, contento de estar acá más cerca y espero volver pronto. Estamos claros, sobre todo para que nos digas si vas o no vas. Espero ya volver Él adelantó como su candidato, andar. si eso se confirma. Qué bueno. Seguimos con más. A nivel carrosario más cerca.